Bueno, este trabajo para mí se encarna mucho de alguna manera en una línea fundamental que tiene que ver mucho con trabajar a partir de la memoria, a partir de mi propia memoria y también a partir del territorio, la idea de la memoria, el territorio y el viaje, que es un poco la idea de una palabra griega que es nostos. Nostos significa el retorno y un nostos, por ejemplo, es la Odisea, ¿no? Es la vuelta al hogar de los héroes de la guerra de Troya. Los griegos conforman, con esta literatura tan incipiente, con Homero, los griegos en realidad conforman una manera de entender el mundo, y inventan un concepto, por decirlo de algún modo, fundamental, que es el del viaje como metáfora de la vida. La ventaja de que me invitasen a trabajar con tanta libertad era que me podía plantear ocuparme de un periodo concreto de mi vida, que es mis primeros años, desde que nací hasta los 8 años, que es una época en la que yo todos los periodos de vacaciones, básicamente, los paso en un pueblo de la provincia de Albacete, que es donde vivían mis tíos y a donde yo viajaba en verano con mis abuelas. Entonces, lo que hago de algún modo es intentar recuperar esa memoria, algo que sabemos que es imposible, pero que nos gusta mucho a los fotógrafos, ese juego con el tiempo, ¿no? A partir de las viejas fotografías familiares, volver a visitar muchos lugares de los que yo ni me acuerdo, pero me acuerdo porque me hablaban de ellos y me acuerdo por haberlos visto en las fotografías. Entonces es un ejercicio ante todo de un trabajo muy ligado, como te digo, a la memoria y al concepto del viaje unido a la memoria. Precisamente lo más interesante de este trabajo ha sido poderle dar ese tono tan personal, es decir, llevarlo a mi terreno, que es el de algunos de mis libros, de mis trabajos anteriores, que también se van a poder ver en la exposición, porque una cosa que hemos querido es que los libros, que para mí son tan importantes, estén presentes junto con las fotografías, lo cual a la gente que visite la exposición le va a permitir enlazar este trabajo, me atrevería a decir, con una parte importante de mi trayectoria, porque las inquietudes son muy parecidas. Disfruto mucho viendo la luz, solo por el hecho de mirar y ver la realidad en condiciones lumínicas determinadas, que son las que luego, unas veces con más éxito y otras con menos, son las que intento luego llevar a mi fotografía. Al final, fotografiar etimológicamente es escribir con luz. Es verdad que está muy presente en el trabajo, pero no es una luz que yo prepare, no es una luz impostada, es la luz que me encuentro, o que busco y encuentro, pero me interesa trabajar con la luz que hay en el mundo, con la luz que ilumina el mundo y que ilumina las cosas, eso sí, eligiendo muy bien los momentos. Porque mi juego es ir descubriendo esos momentos. La misma realidad en distintos momentos lumínicos se manifiesta de manera distinta. Ese es un poco mi juego. Yo, en ese sentido, voy por el mundo más como un recolector que como un agricultor. Voy tomando lo que me da la realidad más que creando yo situaciones. Cualquier fotografía, cuando han pasado 70, 80, 100 años por ella, es interesante por sí misma. Cualquiera. Pero claro, cuando hacemos fotografías instantáneamente, es decir, actualmente, en el momento, no tenemos ese factor. Entonces, mediante el lenguaje propio de la fotografía, yo creo que tenemos que intentar buscar esas sensaciones, recrear en el espectador ese tipo de sensaciones. Al menos la fotografía que yo hago, por supuesto, hay muchas maneras de fotografiar y todas son interesantes. Pero en mi caso, desde luego, es esa búsqueda obsesiva. ¿Sí? O sea, uno de los atractivos que para mí ha tenido este trabajo ha sido reencontrarme, porque ha sido un verdadero reencuentro con una vieja herramienta. En la época de la fotografía química yo trabajé desde mi juventud, desde mis 20 y pocos años hasta que pasé a digital. Mi herramienta fundamental era la Leica. Es una cámara que genera un tipo de sensaciones muy especiales a la hora de trabajar, muy relacionadas sobre todo con el visor y con el propio tacto del aparato. Cuanto que la he vuelto a tener en las manos, he tenido la sensación de que había pasado unos pocos días. Y es un modelo que ha supuesto una serie de cambios muy significativos dentro de la filosofía de la Leica M, que, como digo, es una filosofía muy específica. Y yo creo que la gente joven está aprendiendo a manejar la fotografía como se aprende a hablar un idioma. A los niños no se les enseña gramática, aprenden a hablar a base de intentar hablar. ¿Qué ocurre? Que no tienen un conocimiento profundo del idioma, pero lo saben manejar. Entonces mi experiencia con la gente joven, con mis alumnas y mis alumnos,
es que si tú les enseñas la buena fotografía, la saben reconocer, porque la están manejando. Es más, les sorprende y les fascina que hay todo un mundo fuera de Instagram que probablemente no conocían y que les fascina conocerlo. Yo creo que lo que no hay es que no hay que pensar que a la gente joven no le interesa la historia de la fotografía. Lo que no le interesa es aburrirse. Hay que intentar hacerla atractiva, pero es que la historia de la fotografía, la historia de las grandes fotógrafas y fotógrafos que han construido paso a paso este lenguaje a lo largo de ya casi 2 siglos, es una historia fascinante si tú la vives con emoción, si tú la vives y la transmites con emoción. Hay que hacerlo, porque digamos que el terreno, la tierra está fértil, está deseando recibir esa información y va a ser muy fructífera. Por tanto, os invito a visitar la exposición en la Leica Gallery en Madrid. Os esperamos.